En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor resucitado, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar los santos misterios de nuestra fe, reconozcamos delante del Señor nuestras faltas, pidiendo perdón. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros gracias a los sacramentos pascuales, por los siglos de los siglos. Amén. De prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirené, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él, pero como no encontraban argumento frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que él había oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos han transmitido Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. Feliz el que sigue la ley del Señor. Te puse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas. Feliz el que sigue la ley del Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, pues puse tus decretos delante de mí. Feliz el que sigue la ley del Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Espíritu,
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús alimentó a unos 5.000 hombres. Fueron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm. Para los que se han unido a nosotros, pero vamos a seguir intentando tener una mejor transmisión. Si me equivoco en alguna cosa, corríjanme, por favor. El 26 de diciembre, el primer mártir de la Iglesia. Y en medio de este tiempo pascual, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, se nos presenta a este personaje que anuncia con valentía a Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, ese Espíritu que Jesús regala a sus discípulos. Y su discurso es iluminado por el Espíritu de Dios. Por eso, aquellos que se ponen a discutir con él no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al Espíritu que se manifestaban a Jesús, que buscaron a personas o sobornaron a algunos para que dijeran que le oyeron hablar en contra de Moisés y en contra de Dios. Y lo llevan ante el Sanedrín. Y bueno, sabemos que después sufre el martirio. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, no se dejó vencer por el miedo, sino que siguió adelante con la firmeza del discípulo que es fiel a Jesucristo, que incluso no teme a la muerte, con tal de dar testimonio de Jesús. Esteban es para nosotros un ejemplo de fidelidad ante todo a Dios, fidelidad a Jesucristo. Y no se deja doblegar por estas acusaciones, sino que permanece firme en la fe que ha recibido y con la inspiración del Espíritu Santo que manifiesta en él el poder de Dios. Dice el texto que los que estaban en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. A las tinieblas. Y Esteban es testigo de esa luz que es Cristo Jesús vivo y resucitado. Por otra parte, también hoy día la liturgia nos invita a reflexionar acerca de lo que pasó después de la escena
de la multiplicación de los panes. Recordemos que Jesús tuvo que arrancarse porque querían proclamarlo rey. Y cuando lo encontraron y le dicen, Señor, ¿cuándo llegaste? Jesús les hace una especie de reproche. Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signo, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Esto me hace pensar un poco que cuando uno tiene todo lo necesario, como se dice en estos días, cuando tenemos incluso lo básico, lo necesario para vivir, muchas veces no se nos ocurre levantar nuestra mirada al cielo, nuestra mirada a Dios. Solamente cuando nos vemos afligidos y sentimos las carencias, esperando que Dios sea el que nos provea de lo necesario. Hasta incluso quisiéramos que Él pague nuestras deudas, quisiéramos que Él nos traiga lo que necesitamos, pero solamente cuando nos vemos afligidos. Dios, pero hay algo que es importante tener en cuenta. El verdadero creyente confía siempre en el Señor, aun cuando pasa momentos difíciles, aun cuando se ve enfrentado a las carencias propias de la humanidad, y sobre todo en este tiempo en el Señor. Y tratar de ser mejores personas, tratar de no ser egoístas, de no pensar solamente en nosotros, sino pensar también en los demás. Así como Jesús nos enseña a compartir incluso de lo poco que tenemos, así también nos impulsa a que procuremos trabajar por construir un mundo mejor. Y por qué no decirlo poniendo en práctica esto que nos regala la Iglesia, que son las obras de misericordia, que son para nosotros un camino a seguir. Y si seguimos ese camino, vamos a lograr cooperar para que este mundo sea mucho mejor. Pidamos entonces al Señor que la fuerza de su Espíritu inunde nuestros corazones para que podamos ser testigos fieles de Jesús, donde vivimos, nos movemos y existimos. Presentemos ahora confiadamente para que el Señor renueve nuestra fe, nuestra esperanza y seamos testigos de su amor en el mundo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por todas las naciones, por sus gobernantes, para que busquen siempre lo mejor para los miembros de sus pueblos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la salud de Victoria Díaz, Andrea Castillo y Silvia Riquelme, por el eterno descanso de Clemencia Miranda, Rodemir Silva, Esther Pérez, Alamiro Riquelme y Juan Francisco Peralta, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
Pidamos también por nuestra patria para que la pandemia que estamos viviendo no sea excusa para retrasar procesos sociales que son urgentes y que, por no haberlos atendido a tiempo, han despertado inconformidad, protesta y a veces violencia, y que de no ser escuchados o de ser postergados probablemente van a volver a producir esas situaciones, para que los dirigentes, para que los gobernantes, para que los líderes actúen con prudencia y sepan escuchar siempre la voz de la gente y eviten de esa manera consecuencias que después todos lamentamos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre misericordioso, escucha con bondad las súplicas que con fe te dirigimos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Número 4. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, danos a beber. Y cierra el mundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas en nuestro hogar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre. En la situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Hacemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Vicente de Paúl y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Confiados en la misericordia de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Deseémonos la paz cantando. La paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo, Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. ten piedad. Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Le falta los que nunca usaron la fuerza, sino la razón. La gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Los que ponen en todas las cosas amor y justicia, los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor, los que dan y no piensan jamás en su recompensa. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Los que son generosos y dan de su pan un pedazo, los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor, los que están liberados de todas sus ambiciones. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive, que siente su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive, que siente en su vida el amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la red sacramento pascual infunde en nuestros corazones el vigor que comunica
este alimento de salvación. Te encontraste en tu tiempo con la enfermedad del pueblo durante la plaga de la peste. Intercede a la Santísima Trinidad en favor de todos los países del mundo que han sido atacados por el flagelo actual, que sanen los cuerpos y los corazones de todas las víctimas. Ayuda a los cuidadores, apoya a los seres queridos, inspira a los investigadores, ayuda a los que cruzan las puertas de la muerte. Tú que en tu diste instrucciones firmes y ardientes Para luchar contra el mal, ven ahora a rescatarnos. Enséñanos a dedicar nuestras vidas por los más vulnerables, a fortalecernos para ayudarles mejor, con perseverancia y sin imprudencia, con el único deseo de ayudarles según sus necesidades. Abre nuestras mentes a la infielmente las instrucciones de los que están a cargo. Nos ponemos en tus manos, confiados y animados por verdaderos sentimientos de hermandad y de celo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda. Quem menguisti portare, Alleluia. Resurrexi, sicut dixi, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Aleluya. Oh María, sin pecado concebida, Ruega por nosotros que recurrimos a ti. oh María, sin pecado concebida, Ruega por nosotros que recurrimos a ti. oh María, sin pecado concebida, Ruega por nosotros que recurrimos a ti. San Vicente de Paúl, Ruega por nosotros. Es el Señor, aleluya. Jesús resucitó. El primer día, muy de mañana, para el sepulcro al salir el sol, santas mujeres llevando aromas, ven que la piedra alguien quitó. Baja del cielo resplandeciente, una figura llena de luz. El ángel dice: Santas mujeres, vivo y hasta el que murió en la cruz. Es el Señor, aleluya. Jesús resucitó. Corre María, la madre.